lo que es y lo que debe ser todas las iglesias de Jesucristo. Somos una familia. Y el apóstol Santiago es precisamente que nos va a enseñar esto. Hoy vamos a ver ya el último de los mensajes basados en el recorrido por Santiago. Y el título del mensaje de esta mañana es Somos Familia. Y una de las cosas que debe haber en la iglesia de Jesucristo siempre es ese sentir. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Y a diferencia de las familias terrenales, la familia cristiana no pelea. Siempre la familia cristiana se defiende el uno al otro. El hermano en Cristo nunca permite que ninguna persona hable de su hermano delante de él. En nuestras familias naturales, de cuando en cuando los hermanos nos damos unas buenas agarradas. Lo recuerdo por mi hermano más chico y yo. Pero mis amados hermanos, en la familia cristiana no puede ser así. La familia cristiana no debes hablar de tu hermano. En la familia cristiana no debes menospreciar a tu hermano. En la familia cristiana todos somos uno. Y todos somos iguales. No hay nadie mayor que otro. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó que nadie tenga un alto concepto de sí mismo más que el que debe de tener. Cuando todos pensamos de la misma manera y cuando todos nos consideramos el uno al otro como más pequeño que los demás, siempre habrá armonía y habrá la buena oportunidad de estar juntos. ¿Cuál era el corazón de Santiago? El corazón de Santiago, mis amados hermanos, es algo muy especial de lo que quiero hablar con ustedes. Se dice que Santiago era un hombre perfecto. No que no tuviera errores, pero que en sí era un hombre perfecto. Le llamaban rodillas de camello. ¿Y sabe por qué le llamaban rodillas de camello? Porque era un hombre de oración que pasaba horas y horas de rodillas orando en el templo por el pueblo, para que el pueblo llegara a conocer a Jesucristo y se dieran cuenta que Cristo era el Mesías prometido, que Dios había prometido enviar. Santiago murió como un mártir. Y la razón por la que le decían rodillas de camello era porque no sé si usted sepa que el camello tanto se arrodilla en el desierto para echarse. Sus rodillas no tienen sensibilidad. Y exactamente eso pasó con Santiago. Sus rodillas perdieron sensibilidad, se hicieron callosas, de tal manera que por eso le llamaron a Santiago rodillas de camello. La gran idea que quiero presentar en esto es que en esta sección final de Santiago vemos, mis amados hermanos, la hermosa imagen de las diferentes etapas en que pasa la familia cristiana. La familia cristiana pasa por diferentes etapas y en cada una de estas etapas nos las presenta Santiago en estos últimos versos del capítulo 5 y últimos versos de su carta. Posiblemente, hermanos, la carta de Santiago sea la más antigua de todas las cartas. Es posible que sea la primera epístola que se escribió. Santiago escribe a los judíos para darles a los judíos las cosas prácticas de la manera como debe de vivir un cristiano, de la manera como debe de vivir un hijo de Dios. En primer lugar, la iglesia primitiva, la iglesia antigua, tenía varias cosas en especial que cada iglesia de Jesucristo debe tener. Lo primero era que era una iglesia de oración. Una iglesia que amaba el orar el uno por el otro. Era una iglesia que le encantaba orar y era una iglesia que sabía que la oración es poderosa y que Dios responde a aquellos que le buscan y que claman a Él, siempre van a recibir la respuesta. Ahí en el verso 13 del capítulo 5
de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Todo miembro debe orar. Cuando en la iglesia hay alguien que está pasando por algún dolor, cuando en la iglesia hay alguien que está pasando por alguna aflicción, la iglesia debe orar. La iglesia debe orar. Esta mañana me tocó orar solo a las 9:30. Aproveché para orar mucho por mi hermano Pedro, porque me extrañó que mi hermano Pedro no estuviera conmigo en la oración temprana. Y tomé un buen tiempo para orar por él. Espero en Dios que esté bien, que no sea enfermedad la razón que le impidió estar aquí con nosotros. Cuando tú ves a un hermano que está pasando por un conflicto, cuando tú ves que un hermano está ausente demasiado tiempo en el templo, no hables de él. No hables de él. Ora por él. Tal vez el hermano está pasando por una crisis. Tal vez el hermano está pasando por un problema que lo tiene tan afligido que no ha venido a la iglesia. Mi esposa y yo visitamos a una hermana. Estuvimos platicando con ella y pudimos darnos cuenta que ella está pasando por una tremenda estrés en su vida. Y que esa misma situación emocional, emotiva que está viviendo, no le da la suficiente confianza para estar con nosotros. Esas son las personas que hay que orar por ella. Y no dejarlas, buscarlas. Acercarnos a ellas porque nos necesitan para ayudarles a levantar su ánimo, para ayudarles a reconciliarse con Dios, para ayudarles a buscar a Dios. Esa es la labor de la iglesia cristiana. Somos familia, y si somos familia debemos procurarnos el uno al otro. Si somos familia debemos amarnos el uno al otro. Si somos familia debemos orar el uno por el otro. Así que debemos nosotros orar. La iglesia lo hacía constantemente. Miren los versos de Santiago 5. Vean aquí, vamos a ver en esta parte algo importante. Salmo 45, 1 al 5. Salmo 45, 1 al 5 dice de la siguiente manera: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido por siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetran en el corazón de los enemigos del rey. Vemos al salmista hablando acerca de cómo Dios nos ha amado tanto y nos ha hecho una familia especial. Tenemos, mis amados hermanos, nosotros que darnos cuenta que una de las principales categorías de nosotros es que debemos orar siempre a nuestro Dios. Pero junto con orar, mis amados hermanos, debemos darnos cuenta también que hay otra manera en que la iglesia debe manifestarse. La iglesia debe manifestarse completamente. Cuando usted ore, debe ser honesto con Dios. Sea honesto con Dios. No trate de ocultar sus sentimientos verdaderos. Dígale a Dios cómo se siente. Tal vez usted habrá un momento en que se sienta que Dios lo ha abandonado. Dígale a Dios. Muchas veces David lo dijo. En sus salmos muchas veces hemos podido leer: Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios, ¿por qué me has dejado?
Eso es ser sinceros, eso es ser honesto. Si Dios lo sabe, ¿para qué escondérselo? Si Dios lo sabe, ¿para qué esconderlo? Dile cómo te sientes. Dile, me siento triste, Señor, porque esta situación ya ha tardado demasiado tiempo. Dile, Señor, estoy desesperado, ¿hasta cuándo me vas a contestar? Seamos honestos con Dios. Tengamos el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es el más claro y lo podemos encontrar, mis amados hermanos, allá en Lucas 22, 41 al 44. Ahí en Lucas 22, 41 al 44, nosotros podemos encontrar el gran ejemplo de Jesús. Vea cómo Jesús fue honesto al orar con su Padre. Vea, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vean, Jesús fue honesto. Jesús le dijo, Señor, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz para que Jesús Sánchez se salve. Señor, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz para que el hermano Feliciano se salve. Hazlo, pero no como yo quiero. Eso es ser honesto. Eso es expresarle a Dios nuestros verdaderos sentimientos, abrir a Él nuestro corazón. Así que cuando usted esté sufriendo, puede pedirle a Dios que se lo quite. Puede pedirle a Dios que se lo quite. Pero también, si no se lo quita, hágalo de Jesús. Dame la fuerza para soportarlo hasta que tú creas que es el tiempo para quitarlo. Otra característica de la iglesia cristiana, no la tienen los jóvenes de nuestra iglesia: cantar. Cantar. La iglesia cristiana era una iglesia sumamente feliz. Una iglesia que amaba cantar. Una iglesia que amaba expresar su gozo, su felicidad, cantando salmos, cantando alabanzas a Dios. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia que exprese con su voz, con alabanza, el decirle a Dios, Dios, gracias por todo lo bueno que eres. La iglesia debe ser una iglesia que cante, y que cante con alegría, y que cante entendiendo lo que canta, y que cante con gozo. Aquellos que son felices, canten salmos. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno afligido? Dice, haga oración. Ahora dice, si estás alegre, canta. Canta. Expresa tu gozo, expresa tu felicidad, expresa tu dicha, cantándole al Señor. Con voz de gratitud, con voz de alabanza, dile al Señor lo bueno y feliz que tú estás. Canta al Señor. Es lo que encontramos nosotros aquí. Debemos cantar. Y en cada canto debemos expresarlo. Alégrense en el Señor, dice la Biblia. Decía el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. La iglesia de Cristo no puede ser una iglesia triste, no puede ser una iglesia amargada, debe ser una iglesia feliz, una iglesia gozosa, una iglesia que cante al Señor. Amén. Abre tu boca. Ya mi esposa me dijo chivo hace rato, me dijo que bravo, ¿verdad? Pero bueno. Pero mis bramidos son como el ciervo que brama por la corriente de las aguas. Mis bramidos son para decirle a Dios cuánto es mi dicha y cuánto es mi alegría. Y no me enojé con ella, porque prefiero bramar a no expresar con mi voz cuántos favores he recibido de mi Dios, los cuales no puedo contar.
los cuales no puedo contar, porque no alcanzarían todos los dedos de las manos del mundo para que pudiera contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Simplemente le puedo decir gracias y alegre, feliz, porque ayer toda mi familia estábamos juntos. ¿Qué celebrábamos? Nada, solo el gozo de estar juntos, solo el gozo de llevar un poco de carne y asarla en el asador y comer juntos. No era permitido computadoras, no era permitido teléfonos celulares. Cuando nos reunimos como familia, mi yerno inmediatamente le dice a sus 3 hijos, mis 3 nietos, eso se guarda. Y los niños lo guardan. Simplemente para mí eso es el regalo más maravilloso que Dios pudo haberme dado. Estar junto con toda mi familia, platicando juntos. Así que, ¿eres feliz? Canta al Señor. ¿Estás contento? Dios te ha hecho un milagro. Cántale, cántale, exprésale tu gratitud. En tercer lugar vamos a ver que es la otra cosa característica de la iglesia de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir aquí en esta tercera cosa? A los que están enfermos, llame a los ancianos. Santiago 5:14. A los que están enfermos, llame a los ancianos. A veces yo he oído a algún hermano que se queja, estuve enfermo y nadie oró por mí. ¿Le dijiste a algún hermano que estabas enfermo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber que estás enfermo si no lo dices? En una familia hay confianza. En una familia hay confianza. Y si yo estoy pasando por alguna enfermedad, yo lo comparto con la iglesia y lo comparto con los hermanos, pidiéndoles que me apoyen en oración para que Dios pueda escuchar. Vea lo que dice Santiago 5, 14 y 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Dice, llame. Llame. No dice, los ancianos de la iglesia vayan. No, dice, llame. No dice, vayan los ancianos. Dice, tú si estás enfermo, llama a los ancianos para que vengan y oren por ti. Nadie puede saber que estás enfermo si tú no lo compartes. Nadie puede saber si estás pasando por una necesidad si tú no lo compartes. Hay que compartirlo para que entonces podamos orar. Dice, y oren por él. Ahora, aquí hay un problema que muchas organizaciones tienen. La medicina, en el tiempo de Jesús, la mejor, la que se consideraba la más excelente de todas las medicinas, hermanos, era el aceite de olivo. El aceite de olivo lo tomaban para algún problema del estómago. El aceite de olivo lo untaban en el cuerpo para alguna enfermedad, especialmente de calentura o alguna cosa así. El aceite de olivo se usaba para diferentes cosas, aún para ungir al sacerdote. El aceite de olivo se usaba y era derramado sobre su cabeza. Aquí dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, vean usted dónde está el énfasis. Gramaticalmente se dice que el énfasis está en la palabra que se repite. En la palabra que se repite. Dice, y la oración, ¿ve? Arriba dice, llame a los ancianos y oren por él. Y la oración, no dice, y el aceite con que lo ungieron. Observe eso, no dice el aceite con que lo ungieron, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. No es el aceite. Aquí hoy podríamos decir, alguno está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él.
y tome la medicina que el médico le recetó. Pero la oración de fe salvará al enfermo, no la medicina. La medicina viene a ser un instrumento que Dios va a usar para sanarte. El que va a hacer que la medicina funcione es Dios, no el doctor. Es exactamente lo mismo. Y el Señor dice, lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y si hubiere cometido pecado, dice, le serán perdonados. Dice, mis amados hermanos, allá en Hebreos, que Jesucristo es ¿qué? Es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Y por los siglos. Jesucristo es el mismo. ¿Quiere ponérmelo, por favor? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso nos lo dice allá en Hebreos. Y Mateo 10, 7 al 8 nos dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. De gracia recibiste, dice, da de gracias. A veces la gente no logra curarse ni logra sanar en la tierra, pero en el cielo no habrá enfermos, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá más lágrimas. ¿Por qué Dios nos quiere mantener así hasta que nos lleve a su presencia? Él lo sabe. Y bendito sea Él. Y bendito sea Él. Y alabado sea su nombre si Él nos quiere mantener en esa situación hasta que lleguemos a su presencia. En cuarto lugar, vemos lo siguiente en cuarto lugar. Dice, a aquellos que están pecando, confesar con alguien. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La iglesia acostumbraba a confesar sus pecados. La iglesia acostumbraba a acercarse a los hermanos para pedirle ayuda en oración, porque tal vez se había resbalado un poco. Hoy no podemos, porque somos, con perdón de la palabra, bien lenguas sueltas. Si algún hermanito por ahí nos comparte algo de algún pecado que cometió, al rato lo sabe todo el mundo. Alguien ha dicho, si quieres que todo el mundo sepa lo que pasó, dile a alguien, te voy a contar algo, pero en secreto, muy aquí en privado, por favor, no se lo cuentes a nadie, y al rato todo el mundo lo va a saber. Es triste, hermanos. Hace tiempo estuve en Miami en unas conferencias acerca de cómo renovar, se llama renovación. Y esta conferencia son reuniones de grupos que se hacen típicamente entre los americanos. Hay varias iglesias americanas que lo tienen. Una iglesia hispana lo quiso tener, no recuerdo en qué estado, y hermano, eso armó una tremenda revolución. Cuando el pastor quiso poner el ejemplo, porque en la renovación es algo así parecido a Alcohólicos Anónimos, pero en términos 100% espirituales. Y el pastor se le ocurrió decirle a los hermanos algún pecado por ahí que había cometido. Mis amados hermanos, antes de una semana no corrieron al pastor, porque toda la iglesia supo lo que el pastor había confesado.
Hace tiempo escuché un chiste de 3 pastores. Y cada uno se estaba confesando a sí mismo cuál era su pecado. El primero dice, hermano, pues un pecado terrible. Y mi pecado terrible es que cuando veo pasar a una mujer, pues mis ojos no se detienen y la voy siguiendo y la voy siguiendo hasta que se pierde. El otro dice, pues hermano, yo tengo otro pecado también. Mi pecado es que cuando los que cuentan la ofrenda se descuidan, me gusta meter, hermano, y echarme unos centavitos a la bolsa. Y entonces le dijeron al tercero, hermano, ¿cuál es tu pecado? Hermano, mi pecado es que me encanta el chisme y ya no veo la hora de salir corriendo a contar todo esto. Hermanos, no sabemos guardar secretos. No sabemos ser confidentes. La iglesia del Señor debe aprender a ser confidente. A que si alguien viene con sinceridad a compartirle algo, guardarlo. ¿Para qué? Para orar. Cuando alguien me comparte algo, me dice, hermano, pero no se lo vaya a contar a nadie. Le digo, hermano, aunque usted no quiera, se lo tengo que contar a alguien. Ay, hermano, que si se lo cuenta a esa persona, se lo va a contar a todos. No creo, hermano. Esta persona a la que se lo voy a contar no cuenta nada, pero le va a ayudar en su problema. Esa persona a la que se lo voy a contar es a Jesús. ¡Ah, sí, hermano, cuéntese! Cuando alguien te platique algo, úsalo para orar por él y para pedirle a Dios que lo levante. Que lo levante. No andes llevando chismes. La iglesia de Jesucristo no puede andar chismeando de otras personas. Eso es pecado. La lengua chismosa, dice la Biblia, es pecado. Es pecado y debemos tratar de hacer a un lado nuestro pecado. La número 4, vamos a ver ahora la número 4. Aquellos, ahí estaba, ahí la tenías ya, hijo. Aquellos que están pecando, confesar su pecado, ya lo vimos, ¿verdad? Ahora vamos a las 5, Iván, por favor. Ok. Antes de pasar a las 5, está esta. Acuérdense también, hermano, por eso dice que si hubiere cometido pecado, Dios perdonará su pecado. ¿Por qué razón? La razón es porque en aquel tiempo, como ya les platiqué más que nada en días pasados acerca de que en el tiempo de Jesús y en el tiempo del Antiguo Testamento se creía que cuando una persona sufría por algo es porque había pecado. Y a ese ciego del capítulo 9 de Juan, que hablamos ya la semana pasada con los varones, cuando los discípulos lo vieron, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿El padre o este? No voy a hacer mucho énfasis en eso, pero los judíos creían que los pecados del padre o de la madre, el hijo los heredaría. Por aquel versículo donde dice en el Antiguo Testamento que el pecado del padre afectará a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y ahí se basaban ellos para pensar que si el padre o la madre habían pecado, el feto pues iba a salir en pecado y iba a tener algún sufrimiento. También había la creencia de la existencia del alma antes de ser procreado, y que por lo tanto antes de ser procreado, como el alma ha existido desde antes, había pecado. Así que cuando fue procreado, ya el feto ya venía con pecado y algún defecto tendría. En quinto lugar, el poder de la oración. Dice Santiago, el poder de la oración. Y lo encontramos en el capítulo 5, los versos 16 y 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros. Vea, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasión semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si nosotros leemos el pasaje en el lugar donde se encuentra, nos vamos a dar cuenta que Elías no dice que oró, pero el pueblo judío era muy especial para interpretar las escrituras. Y como dice que Elías delante de Dios clamó para que no lloviera, por eso ellos pueden decir que Elías oró, ¿verdad? Era hombre sujeto a pasión, oró y llovió fervientemente, y después otra vez oró y hubo el agua. Lo que nos quiere enseñar Santiago a ti y a mí, hermanos, que Elías hizo todo lo que hizo, no porque era un hombre especial. Era un hombre que tenía las mismas pasiones que tenemos tú y yo. Era un hombre que estaba sujeto a pecar, a cometer errores, lo mismo que tú y yo. Posiblemente la única diferencia con nosotros es que era un hombre fiel. Era un hombre dispuesto a dar su vida por Dios, aunque hubo un momento en que tuvo miedo. Y Santiago nos está enseñando que si tú y yo oramos con fe y estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios, Dios contesta. Dios responde a nuestras oraciones. Eso es lo que Santiago quiere enseñarnos a ti y a mí en esta mañana. Dios contesta. Dios responde perfectamente a cada una de nuestras oraciones. Vea lo que dice el Salmo 32, 1 y 5 que ya leímos hace un momento. Veamos el Salmo 32 del 1 al 5 que ya leímos. Dice así. El Salmo 32 del 1 al 5 podemos leer lo siguiente. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Debemos aprender a orar, a confesar nuestro pecado a Dios y a pedirle perdón. Yo no tan solo oro por mí cada mañana, cada día, viendo el ejemplo de Job, que hacía sacrificio por sí y sacrificio por sus hijos. En las mañanas me encanta orar por mis hijos, por mis yernos y aún por mis nietos, para que si han cometido algún pecado, Dios les perdone su pecado. Dios tenga misericordia de ellos y les perdone su pecado. Es bueno cada mañana, cada momento, confesar a Dios nuestro pecado y pedirle perdón. Tal vez no has cometido ningún pecado de acción, pero tal vez has cometido algún pecado de omisión. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es pecado de omisión. No hacer lo que tenías que haber hecho. Ese es pecado de omisión. Por eso debemos clamar como David, que confesó su pecado, que pidió perdón a Dios
y Dios borró completamente su iniquidad. La número 6, dentro de las maneras como la iglesia se manifestaba, vamos a verla ahora. Número 6, dice así: ayudarse unos a otros, Santiago 5, 19 y 20. Y dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A veces, hermanos, este pasaje se ha malinterpretado y muchos han enseñado que salvar a una persona cubre todos nuestros pecados que nosotros hayamos cometido. Que llevar a una persona a los pies de Cristo hace que la multitud de pecados que hayamos cometido no sean quitados. Falso. Pero sí lo que está diciendo Santiago es que se cubre multitud de pecados, y en especial los pecados de aquel que al aceptar y reconocer su pecado y regresar al Señor han sido cubiertos y han sido quitados. Hay una película del padre no sé qué, donde un cardenal le dice al otro, no sabe qué, porque el otro se está quejando de los pecados que estaban cometiendo aún mismo dentro de la iglesia, y le dice: ¿no sabes que el perdón cubrirá multitud de pecados? Como diciendo, todo lo que hacemos no hay problema. Al fin, nosotros, al perdonar a una persona, ya nosotros nos libramos de todos nuestros pecados. Pero sí, hermano, cuando tú traes de regreso a una persona a los pies del Señor, o a una persona no cristiana, la acercas a los pies del Señor, estás cubriendo esa multitud de pecados que hay en el mundo, trayendo a una persona a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. El apóstol Pablo escribió algo similar a esto allá en Gálatas 6, 1 al 3, que dice así: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Déjeme decirlo esto. A veces nos la pasamos diciendo: no, es que para obedecer a Dios hay que leer la Biblia, y algunos no la leen, o algunos no vienen a la iglesia, o algunos no hacen esto. Yo me pregunto, ¿cómo sabes tú que esa persona no lee la Biblia? ¿Duermes con él? ¿Vives con él? ¿Andas con él todo el día? ¿Cómo puedo yo decir algunos no leen la Biblia? ¿Y quiénes son esos algunos a los que yo me estoy refiriendo? Para saber si alguien no lee la Biblia, tengo que vivir con él, dormir con él, andar todo el día con él. Si alguien no viene a la iglesia, ¿por qué no viene? ¿Sabes tú por qué no viene? En vez de quejarte tanto por aquel que no viene, cuídate tú mismo, dice Santiago. No sé que tú también, Pablo, perdón, no sé que tú también caigas. ¿Se acuerdan allá en el último capítulo de Juan? Cuando el Señor perdona a Pedro y le dice: Pedro, sígueme. Cuando Pedro ve a Juan, ¿qué hizo? Señor, ¿y este? ¿Qué le dijo el Señor? Tú no te preocupes por él. ¿A ti no te importa Juan? Déjalo. Si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te interesa?
Cuídate tú. Y sígueme tú. Déjame decirte algo. Cuando estemos delante de la presencia, Dios no me va a preguntar a mí y me va a decir, oye Jesús, a ver, dime qué hacía el hermano Salud. A mí no me va a decir tampoco, a ver Jesús, dime qué hacía el hermano Irineo. A mí Jesús me va a decir, a ver papito, cuéntame lo que hacías con lo que te di. Cuéntame lo que hacías con la salvación que te di. Él me va a preguntar a mí de lo que yo hacía. Ocúpate de orar por el hermano que anda en problemas. Ocúpate de orar por el hermano que no viene. Pero dice Santiago, dice Pablo, pero ocúpate de ti mismo. Porque cuando estemos delante del trono de Dios, vas a dar cuenta de ti. De ti. No del que ha dejado de venir, no del que estaba en pecado. Ora por ellos, para que Dios los levante. Visítalos, para que Dios los levante. Pero cuídate de ti mismo, porque tú y yo vamos a dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho, con los talentos, con los dones y con la salvación que Dios nos dio a nosotros. Ayudémonos el uno al otro. Así que hermanos, si somos una familia, déjenme decirles, somos diferentes. Aquí no hay uno de ustedes que sea igual a mí. No habemos ninguno de nosotros que sea igual al hermano Irineo. Somos el mismo. No hay ninguna diferencia. Y si somos una familia, debemos aceptarnos el uno al otro tal y como somos. Y debemos ayudarnos mutuamente. Ayudémonos orando. Ayudémonos cantando. Ayudemos fortaleciéndonos el uno al otro para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Hermanos, recuerden, somos una familia. Cuando vemos a alguien que está pasando por algún dolor, debemos estar listos para ayudarles. Iglesia mía, mi familia, los amo. Y que mi Dios los siga bendiciendo grandemente. Amén. Bien, hermanos, vamos a adorar.